Bienvenido creativo, vamos a abordar las primeras 10 preguntas de la sección de física del primer simulador de preparación para el examen único de certificación al bachillerato de SECTEI. Esta primera pregunta es relativamente muy sencilla, pero nos dicen ¿a cuántos kilogramos? ¿Ok? Kilogramos equivalen 7.890 gramos. Mira, la conversión es muy sencilla. Aquí nos dicen kilo, hay que recordar que la palabra kilo quiere decir 1000. Si nosotros colocamos esto, kilogramo, esto quiere decir 1000 gramos, ¿ok? Si aquí tenemos esto, habrá que recordar, nosotros colocaríamos aquí gramos, kilogramos, perdón, 1000, y luego aquí colocaríamos gramos, ¿no? O sea, un gramo, decagramo, que serían 10 gramos, centígramo, que serían 100, y luego kilogramo, que sería 1000, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que cuando voy a convertir hacia acá, tengo que realizar una división entre 10 por cada salto, ¿ok? Entre 10 por cada salto. Quiere decir que aquí voy a dividir entre 10 y entre 10. O sea, en total, mira, 10 por 10, 100, por 10, 1000. Entonces, esta conversión es muy sencilla. Si fuera en el sentido contrario, tendría que multiplicar por 10 por cada salto. Es decir, que aquí hay que dividir entonces entre 1000. La división es muy sencilla, aún así la voy a hacer, pero ahorita vas a ver cómo esto se hace rapidísimo. Esto lo tengo que dividir entre 1000. Resulta ser que esto solo cabe 7 veces, ¿no? Y como ya no tengo más, mira, me van a sobrar 890. Pongo un punto, agrego el 0 y entonces esto me va a caber 8 veces. Me van a sobrar 900. Como ya tengo punto, ya puedo poner. Esto me va a caber 9 veces, ¿no? Ya cabe. De acuerdo a mi división, ¿ok? Esto que acabo de hacer así rapidísimo, quiere decir que 7.890 gramos son lo mismo que, mira, 7.89 kilogramos. Ahora, ¿cómo se hace esto más fácil? ¿No? Muchísimo más rápido. Del siguiente modo, si vamos a dividir entre 1000, equivale a que yo tome, mira, mi cantidad. No hay que olvidar lo siguiente, aquí hay un punto decimal. Si divido entre 1000, el 1000, mira, lo voy a poner aquí, tiene 3 ceros. 1, 2 y 3. Entonces este punto se va a recorrer 3 lugares. 1, 2 y 3. De tal suerte que entonces me quedaría lo siguiente. $7.890, que ya era lo que tenía acá. Este 0, pues como es 0 lo puedo quitar y ya, simplemente 7.89, ¿no? Listo. Entonces esta pregunta es muy sencilla, quiere decir que hay que entonces empezar a practicar conversiones. Vámonos con la siguiente. De nueva cuenta nos piden una conversión. ¿Cómo se puede convertir una presión de una atmósfera a pascales? Bueno, estamos hablando de presión. Hay que recordar que la presión no es otra cosa que la fuerza por unidad de espacio. ¿Cuánta fuerza se concentra en una zona? De hecho no sería espacio, sino sería área. ¿Cuánta fuerza se encuentra concentrada en un área? Generalmente lo medimos en pascales. Aquí quiere decir que esta es la cantidad de newtons que se concentran en el área, que serían metros cuadrados. Ese es un pascal. Pero nos están preguntando por la atmósfera. Mira, aquí ya está el factor de conversión, que es muy sencillo. Mira, aquí ya inmediatamente está la conversión. Una atmósfera corresponde a 101.325 pascales, ¿no? O sea, una atmósfera es lo mismo que 101.325 pascales. Ahora, ¿cómo lo encontramos? ¿No?
hay que multiplicar. O sea, este es el factor de conversión, habría que multiplicar. O sea, si yo tuviera 2 atmósferas, entonces este 101.325 habría que multiplicarlo por 2. ¿Cómo lo encontramos? Multiplicando por 101.325. Si quisiéramos hacer lo contrario, ¿no? Ahora ver de pascales a atmósferas, entonces ahora sí tendría que hacer lo contrario. Ahora tendría que hacer una división, ¿ok? Pero aquí me están diciendo partimos de la atmósfera, ¿no? De atmósfera a pascales. Aquí dice de atmósfera a pascales. Si es de atmósfera a pascales es multiplicación. Si es de pascales a atmósferas es una división. Entonces esta pregunta ya quedó contestada. ¿En qué caso existe un par de fuerzas? Al sostener una piñata. Bueno, al sostener una piñata suponemos que se refieren a esto. Vamos a tener una cuerda, ¿sí?, que hará esto. Aquí, cuando hablamos de pares de fuerzas, estamos haciendo referencias a fuerzas. Ya te estoy dando la respuesta, ¿no?, que son contrarias. Una va en un sentido, la otra va en otro sentido. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que esta fuerza jala hacia abajo, mientras que la cuerda jala hacia arriba, y aquí se genera una tensión. Entonces aquí esta fuerza se va a repartir, y aquí tendríamos que descomponer en factor X y Y, etcétera. Entonces por eso sostener una piñata no es. El paseo en un patio. El paseo en un patio, pues vamos a suponer que lo que está haciendo que nos desplacemos es la fricción, ¿no? Entonces nosotros estamos avanzando porque hay una fricción. Eso nos permite ir hacia adelante. Entonces no sería la respuesta. Pero cuando nosotros cambiamos la llanta de un auto, ¿no?, que generalmente tendríamos la llanta, colocaríamos nuestra llave de cruz y empujaríamos hacia abajo, mientras que estaría ofreciendo una resistencia hacia arriba. Entonces aquí puedes darte cuenta, ¿no?, de que son contrarias. Por eso esta es la respuesta correcta. Cuando un niño se columpia, en todo caso, pues ahí quizás podríamos utilizar una de las leyes de Newton, acción-reacción. Pero aquí la respuesta correcta es la C. Vámonos con la siguiente. ¿Qué sucede con la aceleración de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba cuando alcanza su altura máxima? Aquí tengo un pequeño esquema. De nueva cuenta, ¿no? Palabras. Verticalmente. Si es un lanzamiento vertical, entonces será sobre el eje Y y es hacia arriba. Para que ascienda este objeto, ¿no?, el hipotético objeto que estamos lanzando, le tenemos que imprimir una velocidad inicial, ¿no? Generalmente ponemos velocidad 1. Esa sería, velocidad 0, que sería mi velocidad inicial. Esta velocidad tiene que vencer a la fuerza de gravedad. Si esta velocidad es menor, no logra vencer la fuerza de gravedad, el objeto no se mueve. Si la fuerza es mayor, el objeto se mueve. Y dependiendo de esta intensidad será la altura que alcanza el objeto. Ahora el objeto está mientras va subiendo, va acumulando energía potencial, pero al mismo tiempo va perdiendo energía cinética, que conforme sube pierde energía cinética, o sea, movimiento, y va acumulando energía potencial, lo cual hace que conforme va ascendiendo comienza a subir muy rápido, ¿no? Sube muy rápido, pero conforme va ascendiendo va perdiendo velocidad, entonces cada vez va yendo más lento. ¿Y qué va a ocurrir? Hasta que su velocidad se convierte en 0, ¿ok? Entonces, cuando el objeto llega a lo más alto, cuando ya no puede subir más, cuando ya no es capaz de vencer a la gravedad, su velocidad, que es lo que nos están pidiendo, su aceleración, por aquí decía así, su aceleración es 0. Porque el objeto está acelerando. Recuerda que la aceleración es positiva y negativa. Aceleración positiva es que la velocidad aumenta. Aceleración negativa es que la velocidad
disminuye. Y entonces el objeto cuando va subiendo está acelerando, pero de manera negativa. Es decir, comienza con una velocidad muy alta y su velocidad cada vez disminuye hasta que llega a un punto en que se hace cero. Eso es que la aceleración se convierte en cero. Y en ese momento el objeto, cuando ya su aceleración es cero, ahora comienza a caer y pasará ahora lo contrario. Su velocidad, conforme empieza a caer, empieza a aumentar. Conforme cae, su velocidad aumenta, cada vez va a ser mayor, dependiendo de la altura a la que se encuentre. Acuérdate que en la caída la masa no importa. Todos los objetos caen exactamente a la misma velocidad. En todo caso, la forma puede afectar la velocidad de caída, pero eso se debe a la forma y al aire. Contestada esta pregunta. ¿Qué tipo de movimiento tiene una aceleración constante? Bueno, aquí voy a echar mano de las gráficas, ¿ok? Depende de qué es lo que yo esté graficando, cómo se va a ver. Y esto es para entender lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos aquí distancia y aquí tenemos tiempo. Aquí vamos a suponer que tenemos velocidad y aquí tenemos tiempo. Nos dice un movimiento con una aceleración constante. Bueno, aquí la gráfica se vería más o menos de este modo. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme acelera, mira, aquí vamos a decir que en el primer segundo apenas recorrió esta distancia. En el siguiente segundo recorre una distancia mayor. Y ya para el tercer segundo la distancia que recorre es mucho mayor. Es decir, en el mismo tiempo cada vez recorre mayor distancia. Esa sería la definición de aceleración, ¿no? Está acelerando porque en el mismo tiempo recorre una mayor distancia. Ahora, ¿qué hace que sea constante? Pues porque la razón que hay entre esto y esto es la misma. O sea, vamos a decir, para que sea sencillo, que aquí recorrió 1 metro. Aquí ya recorrió 2 metros. Aquí recorre 4 metros. Pues si te das cuenta, siempre es el doble. Eso quiere decir que esto es constante. Para el siguiente segundo, entonces recorrerá 8, para el siguiente 16, para el siguiente 32, siempre va a ser el doble. Esa sería una aceleración constante. De hecho, la gravedad pues, es un ejemplo de un movimiento o de aceleración constante, ¿no? La gravedad siempre tiene este valor, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que cada segundo vamos a recorrer 9.81 más. O sea, en el primer segundo recorro 9.81, en el siguiente segundo serían 9 que ya llevaba más otros 9 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Cuando veo velocidad contra tiempo, es algo muy similar. La velocidad en el primer segundo es poca, en el siguiente segundo ya es mayor, en el siguiente segundo también, ¿no? Pero de nueva cuenta, esto siempre es proporcional. Eso hace que esto sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿No? Aceleración constante quiere decir así. Aquí constante, déjame borrar esto. Lo podemos tomar en este sentido como sinónimo de uniforme, ¿ok? Entonces, si cambiamos la palabra aceleración constante por aceleración uniforme, es este. El movimiento parabólico. El movimiento parabólico tiene que ver con el lanzamiento, que más o menos se vería así. Movimiento circular. Aquí nos dicen circular, no necesariamente uniforme constante. Ahora, movimiento, ¿por qué movimiento rectilíneo uniforme no? ¿Ok? Uniforme. Porque movimiento rectilíneo uniforme no acelera, es decir, siempre se recorre la misma distancia en el mismo tiempo. O sea, aquí hay un segundo y recorre 3 metros. En el segundo y también recorre 3 metros. Y en el tercero también recorre 3 metros. Eso hace que sea un movimiento rectilíneo uniforme. Sería lo contrario, acelerado. ¿Okay? Entonces, por eso, esta es la respuesta correcta.
La rotación de la Tierra es un ejemplo. La Tierra está girando sobre su propio eje, ¿no? Que es un eje que está además inclinado. La Tierra gira, rota. Está haciendo un giro, ¿ok? Es decir, que no puede ser un movimiento rectilíneo porque pues, es un giro. ¿Es un movimiento circular? Sí, efectivamente es un movimiento circular. No es un movimiento parabólico porque otra vez es un giro. O sea, no hace esto. Esto sería una parábola. Más como esto, más como esto, ¿no? Entonces no hace ese movimiento, por eso no puede ser esto. Movimiento, otra vez, de nueva cuenta, pues es una es un círculo lo que describe, entonces no puede ser este. Por eso sea el movimiento circular el que describe, ¿no? Está rotando, o sea, siempre se mueve en esta dirección, siempre. Entonces por eso es un movimiento circular. Ahora, ¿por qué la traslación no va a ser un movimiento circular, ok? Y luego es un argumento que me gusta debatir con la gente que es religiosa porque me dicen, fíjese usted, ¿no? O sea, la sabiduría de colocar a la Tierra a una distancia del Sol que si estuviera un poquito más atrás, híjole, se congela. Y si estuviera un poquito más adelante, se fríe, ¿no? Se calienta. Eso se debe a que están considerando que la trayectoria que describe la Tierra alrededor del Sol es redonda, y eso no es cierto, ¿no? O sea, la trayectoria que la Tierra describe alrededor del Sol no es redonda, sino que es más bien elíptica. Es más bien algo como esto. Lo cual hace que haya momentos, por ejemplo, en el momento en que estoy grabando este video, estamos a finales de octubre, empezando noviembre, estamos por acá, que se llama el perihelio. Es un momento en que la Tierra está más alejada del Sol, ¿no? Su distancia es muchísimo mayor. Y no es por metros, o sea, son millones de kilómetros. Y luego hay momentos, como el afelio, donde la Tierra está lo más cerca posible del Sol, ¿no? En el afelio está muchísimo más cerca del Sol. Entonces, esta trayectoria que sigue en la traslación no es redonda, es elíptica. Entonces, bueno, con esto ya contestamos esta pregunta. ¿Cuál es la trayectoria de un movimiento en dos dimensiones? Ahora, trayectoria, ¿ok? Y dos dimensiones, pues sí, dos dimensiones van a ser un plano, o sea, esto. Pongo de verde para que se vea que es una dimensión, pongo de amarillo para que se vea que es otra dimensión. Eso que tenemos ahí es un plano. En un plano, la distancia más corta para llegar de un punto a otro, ¿ok?, se llama línea recta. Pero no necesariamente para llegar aquí tengo que describir una línea recta. Puedo hacer una línea circular. No necesariamente puedo hacer una línea circular. Puedo combinar movimientos, ¿no?, para llegar aquí. Por lo tanto, la trayectoria, ¿ok?, va a ser la distancia total que recorro en un plano. O sea, estos dos puntos, vamos a suponer, ¿no?, es un supuesto, que están separados entre sí por, vamos a decir, 10 metros, ¿no? La distancia que hay de aquí a aquí es de 10 metros. Pero si yo empiezo a medir esto, digo, híjoles, pues creo que aquí ya llevo 10, y en total recorrí, no sé, 21 metros. Para llegar de este punto a este punto, ¿ok?, siguiendo, ojo con la palabra, esta trayectoria, pues recorrí 21 metros de aquí a acá. La aceleración de un objeto, pues aquí ni al caso, ¿no? Eso no tiene que ver nada. El camino seguido, esta podría ser una opción que nos podría confundir, camino. Porque sí, o sea, este es el camino que siguió. Pero ojo con un detalle. Más que seguido, porque el objeto no lo siguió, es el que trazó, ¿ok? Es el camino que trazó el objeto. No porque lo haya seguido, sino porque lo trazó. Por eso lo podemos descartar. Y luego la velocidad del objeto, aquí tampoco eso no tiene nada que ver. O sea, aceleración y velocidad
podemos mantenernos exactamente a la misma velocidad, podemos ir a lo mejor un poquito más rápido, un poquito más lento. Eso quiere decir que a veces aceleramos, a veces desaceleramos, y eso en nada, absolutamente nada, afecta a la trayectoria. Entonces, por eso, esa sería la respuesta correcta. Ya estamos en las últimas, ¿no? Preguntas. Nos dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, suponemos, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la primera ley de Newton? Que ya te coloqué aquí una imagen. La primera ley de Newton es la de la inercia, que nos dice que un objeto tiende a mantener su estado de inercia, es decir, si está quieto se va a quedar quieto hasta que no haya otra cosa que lo mueva, y algo que se está moviendo se va a mantener moviendo hasta que no haya algo que lo detenga. A lo mejor aquí en la Tierra no es tan visible eso, pero si estamos en el espacio, o sea, si sales al espacio y tú dejas un objeto con mucho cuidado, ¿ok? El objeto se va a quedar ahí, ¿no? O sea, nos va a dar la impresión, la sensación de que el objeto se quedó quieto. Si tú sales al espacio y lanzas el objeto, pues el objeto se va a mover perennemente, se va a mantener en movimiento por siempre. Entonces, esto es lo que nos dice la primera ley de Newton, ¿no? La ley de la inercia. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de inercia hasta que no haya otra cosa que lo altere. Mira, sería esta la respuesta correcta. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento, entonces estado de inercia, a menos que una fuerza externa actúe sobre él, o sea, hasta que no haya otra cosa que cambie ese estado. Listo, contestado. Esta siguiente pregunta también nos dice, ¿cuál de las siguientes es la tercera ley de Newton? Bueno, pues ya tenemos la imagen. La tercera ley de Newton aquí nos dice, es la de acción-reacción. A toda acción le corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Por ejemplo, eso explica por qué cuando nosotros nos enojamos, nos molestamos y azotamos la puerta se abre, ¿no? Porque cuando la puerta choca con una fuerza contra el marco a su vez con esa misma fuerza va a empujar la puerta en la dirección opuesta, ¿no? Por eso, de acuerdo a esta ley, por eso un balón rebota, por eso cuando le pegamos a la pared nos lastimamos, ¿no? Sencilla la tercera ley, la de acción-reacción. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Lista. Esa es la tercera ley de Newton. La segunda ley de Newton, que es la de la dinámica, es de donde extraemos la fórmula de la fuerza. Fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no? La segunda ley de Newton está asociada con dinámica y con el concepto de fuerza. Nos dicen para esta ya última pregunta, si una persona pesa 75 kilogramos en la Tierra, ¿cuánto pesaría en la Luna? Ojo con las palabras. En física, peso y masa son dos cosas diferentes, ¿ok? Peso y masa son diferentes. Lo que ocurre es que nosotros en el lenguaje común solemos utilizar esto como sinónimos y así estamos acostumbrados. La masa se va a medir en kilogramos. El peso se va a medir en newtons, porque el peso es la fuerza con la que en este caso la Tierra nos atrae, ¿sí? Entonces esa fuerza con la que nos atrae se llama gravedad. Y la gravedad, aquí nos están diciendo, no es igual en todos los cuerpos celestes. En la Tierra, en la Luna, pues mira, es muchísimo menor, ¿no? La fuerza de gravedad es muchísimo menor. Ahora, ¿cómo se obtiene el peso? Peso va a ser igual a masa por gravedad. Y eso nos va a dar el peso y eso va a estar expresado en newtons. Aquí dice kilogramos por segundo. Bueno, newtons. Vamos entonces, ahora sí, a ver cuánto sería. Pues simplemente hay que seguir la formulita. El peso entonces sería igual a la masa, que sería 75 multiplicado por 1.622, ¿no?
Y luego ya unidades metros sobre segundo al cuadrado, porque pues es aceleración. Y mira, aquí ya sin hacer la multiplicación, bueno, vamos a hacer pero ya sin hacer la multiplicación pues ya podemos empezar a ver cuál es el resultado. Una vez realizada la multiplicación, mira, obtenemos que el peso en la Luna sería de 121.65 newtons. Ya habíamos dicho, ¿no? El peso siempre se mide en newtons, que sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la respuesta correcta. Pero tenemos un problema. Una, que este resultado no aparece acá, ¿no? Yo hace un momento dije, pues mira, va a ser por acá, pero ya realizando bien la multiplicación, evidentemente no puede ser ninguna de las otras. Ahora, nos están pidiendo peso, ¿no? Y una persona pesa. Pues así se calcula el peso. En estas unidades se expresa el peso y este sería el resultado correcto, ¿no? Esto está correcto, pero llama la atención algo, ¿no? Que esto es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, newton. Pero aquí nos están diciendo kilogramo por segundo, ¿no? O sea, esto es diferente. Aquí entonces en realidad se estaría calculando otra cosa, ¿no? Esto no corresponde al peso. El peso es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y eso es newton, y así se calcula el peso. Kilogramo por segundo es otra unidad. Entonces aquí en realidad se está calculando otra cosa, ¿no? Aquí hay un pequeño error, ¿no? O sea, o no utilizaron las palabras adecuadas, o no utilizaron la fórmula adecuada, no utilizaron las unidades, no está redactado correctamente el problema, porque cuando dicen peso, eso no lo digo yo, o sea, eso está establecido. Esto va a ser igual a masa por gravedad. El peso siempre medido en newtons, y newton siempre va a ser kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, no son estas unidades, o sea, esto no es peso. Y ya que lo calculamos, pues ya vimos que 121.6, ¿no? 121.6, lo que sería el peso. Acabo de revisar por ahí otro ejercicio y efectivamente el resultado es correcto, porque también eran justamente 75 kilogramos. Y el resultado es exactamente el mismo. El peso en la Luna sería de 121.6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí hay un error en este problema. O falta un dato, nos piden calcular otra cosa que no necesariamente es el peso, o aplicaron mal la fórmula, no sé, pero hay algo que falló en este último problema. Pero al menos de este problema ya sabemos cómo se calcula correctamente el peso, ya sabemos en qué unidades se expresa correctamente el peso. Pero y antes de despedirme, como siempre, invitarte para que visites el canal y lo explores, porque seguro te vas a encontrar con algo que nos va a resultar interesante.